Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que en el video de hoy les pueda explicar más o menos de qué se trata este tema. Bueno, entonces les cuento un poquito el contexto. El curso es Estadística aplicada a la psicología. Ya hace tiempo que no hacía videos. Los últimos videos fue para el curso anterior. Este es de la hoja de trabajo 5, parte 2 de 2, y me voy a basar en resolver el ejercicio número 5. Todos los ejercicios están basados en el libro de Jack Levine del 2010, segunda edición en español, que es Fundamentos de Estadística en la Investigación Social. Es muy recomendable. A mí me gusta mucho trabajar con él. Sin embargo, en el ejercicio número 5, pues no lo contextualizaban, entonces yo le quise agregar ese toquecito. Yo agregué entonces de que el tema que vamos a investigar es la dependencia emocional. ¿Por qué le agrego un contexto? Pues la verdad es de que este es de los temas más utilizados en el área de psicología. Es muy útil para trabajar tesis, ya sea a nivel de licenciatura, maestrías, incluso doctorados. Entonces quise explicarles un poquito. Bueno, entonces este es un tema de dependencia emocional y yo tengo a dos grupos que quiero analizar y comparar. La población 1 se trata de mujeres casadas con hijos que son amas de casa, y la población 2 es de mujeres casadas con hijos que trabajan. Y voy a escribir una hipótesis nula. La hipótesis nula siempre se basa en que no existe diferencia entre un grupo y el otro grupo a estudiar. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi hipótesis nula tiene que representar eso. No hay diferencia en la dependencia emocional entre mujeres casadas con hijos, que son amadas de casa, o que trabajan. Entonces, no van a existir ninguna diferencia entre dependencia emocional de mujeres amas de casa con hijos que trabajan o que son amas de casa. Ok, bueno, entonces voy a regresar a esa parte. Por ejemplo, habíamos ya visto antes de que poder entrevistar y aplicar un análisis a toda mi población tiende a ser muy costoso y a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, no se acostumbra que uno aplique una investigación a toda la población, sino que obtenga una muestra. En este caso, se obtuvo una muestra. Esa muestra idealmente debe de ser aleatoria. Una muestra para esta población 1 y una muestra para esta población 2. Y se obtuvieron entonces 5 resultados. 5 puntajes, porque el tamaño de este es de 5 y el tamaño de esta otra es de 5. ¿Qué necesito entonces para poder llegar a determinar si existe o no diferencia entre estos dos grupos de estudio? Bueno, pues lo básico es tener 3 cosas. N, que es el tamaño de cada una de mis muestras. En este caso yo voy a tener 2 muestras. La media y la desviación estándar. Yo he elaborado videos para ir explicando cómo se puede obtener media y desviación estándar para datos crudos, distribución de frecuencia simple y agrupada. En este caso voy a trabajar con distribución de frecuencia simple, que es el más común, es el más frecuente, y aunque también hay muchos datos de datos crudos, pues los datos crudos también se pueden trabajar como distribución de frecuencia simple, y en este caso lo voy a trabajar así, ¿de acuerdo? Entonces, lo básico es N, media y desviación estándar. La N para cada uno de los casos es de 5. La media para este es de 16.2 y desviación estándar de 2.48. La media para este caso es de 10.6 y la desviación estándar es de 0.8. Entonces, aunque ya tengo videos en donde yo explico cómo se trabaja, pues en este caso ya no me cabía acá, entonces lo hice aparte. Es calcular, elaborar una tabla, mejor dicho. Esto lo pueden trabajar ustedes si no se recuerdan bien. Como les digo, hay videos, pero también está el formulario del semestre pasado. Y con este formulario, pues pueden ustedes ir trabajando esta tabla. Estos son los datos de distribución de frecuencia simple, que son los que están aquí en medio. Y me dice que yo debo de elaborar una tabla como esta, donde debo de tener X, frecuencia, f de X y f de X al cuadrado. Si yo tengo entonces estos datos, los puedo trabajar con datos crudos, pero también los puedo trabajar con una tabla de distribución de frecuencia simple, donde aquí voy a colocar cada uno de mis datos, idealmente del más pequeño al más grande, 12, 15, 17, 18, 19, miren, 12, 15, 17, 18 y 19, ya de forma ordenada. La frecuencia es de 1 porque tengo uno de cada tipo. La sumatoria de mi frecuencia es mi N, 1, 2, 3, 4, 5, que es mi N total.
Luego tengo otra columna, así como aquí lo indico, miren, f de x, que multiplico x por f, 12 por 1, 12, 15 por 1, 15, 17 por 1, 17, 18 por 1, 18, 19 por 1, 19. La sumatoria de todos estos es 81, que me va a servir para calcular mi media, porque media se calcula como la sumatoria de f de x, es sumatoria de f de x, que es 81, dividido el n, que es de 5. En este caso, 81 dividido 5 es 16.2, que es este que yo he colocado acá. La media elevada al cuadrado nos va a servir para después poder calcular la desviación estándar. En este caso sería 16.2 al cuadrado es 262.44. Este dato lo dejamos por acá, que nos va a servir más adelante. Pero de todo esto, ¿qué es lo que nos sirve ahorita? Pues el 16.2, que es el que yo coloqué acá, que es el valor de la media, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo hago con mi otro grupo, que es el de mujeres casadas que trabajan. Ambas son mujeres casadas con hijos, pero ellas son amas de casa y ellas que trabajan. Entonces acá lo mismo, siempre basándome en el formulario del semestre pasado, que es x, f de x y f de x al cuadrado, que esos son para distribución de frecuencia simple. Entonces coloco x, que es 10. ¿Cuántos 10 tengo? 3. Entonces coloco 10, 3, 11, solo tengo 1 y 12 tengo 1. Entonces con esto, 3, 4, 5, mi n es igual a 5, f de x, multiplico estos dos, 10 por 3, 30, 11 por 1, 11, 12 por 1, 12, sumo todos estos, me da 53, sumatoria de f por x dividido n sería 53 dividido 5, que me da 10.6, que es este 10.6 de acá. Calculo la media al cuadrado, 10.6 al cuadrado es 10.6 por 10.6, me queda 112.36, este lo guardo porque me va a servir más adelante para calcular mi desviación estándar. Y bueno, para la desviación estándar, aquí también tienen ustedes el formulario para poder calcular desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de f por x al cuadrado dividido n menos media al cuadrado. Ustedes van a primero dividir, segundo restar y tercero sacar la raíz cuadrada. Si trabajaran con la varianza es desviación estándar al cuadrado, pero ahorita no estamos trabajando varianzas, solamente desviación estándar. Entonces, desviación estándar, volví a colocar acá mi fórmula. Acá es sumatoria de fx al cuadrado, que sería en este caso, en el caso del naranja, sumatoria de fx al cuadrado es este 1343, que es este de aquí. 1343 lo divido dentro de n, que es de 5, y le resto la media al cuadrado, que la hemos calculado aquí de este lado, que es 262.44. Y la desviación estándar me queda de 2.48 para la población 1, que es este, que es el de mujeres amas de casa. Y bueno, para la otra población, que es la muestra 2, que son de mujeres que trabajan, es sumatoria de fx al cuadrado, que es 565, es este, fx al cuadrado, que se obtuvo de x por f de x, x por f de x. Para cualquier cosa, aquí está el formulario y aquí explica cómo obtener este. Y bueno, 565 dividido 5 menos 112.36, que era este de acá, la media al cuadrado. A eso lo restamos, le sacamos raíz cuadrada y 0.80. Aquí está el procedimiento para poder calcularlo. Primero se divide, luego se resta y por último raíz cuadrada. Entonces hay videos donde yo me especializo en solo ir explicando paso a paso estos casos. Pero aquí está de forma muy rápida para que tengamos claro que lo más importante en estos es obtener todos estos valores de acá, que sería n, media y desviación estándar. Una vez que ya tenemos esos, pues entonces voy a trabajar con mi formulario de comprobación de diferencias entre medias. Yo voy a tener 4 casos posibles. Pero para poder identificar cuál es el caso que yo voy a trabajar, solo tengo que determinar cómo es la relación entre las n de mis dos grupos a estudiar. Si las n son menores a 20, pues entonces puede ser el caso 2, 3 o 4. Este caso 1 es el único caso que se trabaja cuando las n son mayores a 20. ¿De acuerdo? Inclusive de 20 en adelante podrían darse muchos casos en donde ya puedo trabajar esta. Menores a 20, estas 3. Ahora, esta es cuando la N1 es igual a N2, o sea que son del mismo tamaño. Si son pequeñas, menores a 20 y que son del mismo tamaño.
En este caso sería el caso 2, porque las dos son del mismo tamaño. Miren, este es de 5 y este es de 5. Y para ello voy a elaborar toda esta serie de fórmulas para poder ir desarrollando entonces cuál es el valor. Entonces lo primero que hago es determinar cuánto vale n. N1 vale 5, que es de mi muestra 1, y N2 vale 5, que es de mi muestra 2. Las medias ya las hemos calculado. Media 1 me queda de 16.2 y la media 2 de 10.6. Desviación estándar de 2.48 y la desviación estándar de 2 de 0.8. Y luego voy a calcular mi error estándar de la media. El error estándar de la media lo que me sirve es para saber ese error que yo estoy cometiendo por no poder entrevistar a toda mi población completa y solo entrevistar a una muestra. Como ya dijimos antes, bueno, pues es más costoso, lleva más tiempo, es más trabajo y normalmente lo que hago es no entrevistar a la población sino a una muestra, pero definitivamente va a haber un error que estoy cometiendo de no poder entrevistar a mi población completa. ¿Cuál sería mi verdadera media poblacional? Que lo vimos antes. Entonces, para eso yo necesito calcular este error de la media. El error de la media se calcula como desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n-1. Hay muchos libros en estadística en donde trabajan solo la raíz cuadrada de n. No hacen esta corrección de n-1. Sin embargo, el libro de Levin sí la hace y me encanta que lo haga porque ya está científicamente comprobado que al hacer esta corrección, pues mis valores van a ser más correctos, van a estar más cercanos a la realidad. Por lo tanto, vale mucho la pena poder trabajar con esta corrección. Ya hay modelos matemáticos que han hecho esto y al hacer esta corrección pues se obtienen valores más precisos. Entonces yo recomiendo trabajar con esta fórmula, la de desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n menos 1, agregarle este menos 1. Ok, entonces en este caso, ¿cómo trabajo el error estándar de la media de 1? Pues es desviación estándar de este 16, aquí sería de 2.48, que es mi desviación estándar, dividido la raíz cuadrada de 5 menos 1. Este 5 menos 1. 5 menos 1, 4. 2.48 dividido la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces es 2.48 dividido 2. Eso me queda 1.24. De forma similar, el error estándar de la media de 2, que sería igual a mi desviación estándar de 2, o sea 0.8, dividido la raíz cuadrada de 5 menos 1, o sea, la raíz cuadrada de 4. 0.8 dividido 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. En este caso me queda exacta. Entonces, esto me queda 0.4. El error diff, que es lo siguiente que deben de ustedes de calcular, observen, ya calcularon todos estos, ahora el error diff que ya son valores combinados, ambos. Antes era separado para la muestra 1 y la muestra 2, pero ahora ya es combinado, es elevar al cuadrado el error de la media de 1 más el error de la media de 2 al cuadrado, lo sumo y le saco raíz cuadrada. Esta es la fórmula. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Yo recomiendo que lo trabajen con paréntesis, así lo trabajan todo en la calculadora. Colocan raíz cuadrada del paréntesis, abren paréntesis de 1.24, que es mi error de la media de 1 elevado al cuadrado, más paréntesis 0.4, cierran paréntesis, elevan al cuadrado y todo esto le dan igual y les debe de quedar 1.30. Entonces revisen bien, esto debería de quedar 1.30. A mí en la calculadora, vamos a hacerlo todo, entonces es 1.24 elevado al cuadrado, 0.4 elevado al cuadrado, vamos a ver, 1.24 elevado al cuadrado, 0.4 elevado al cuadrado, lo suman, le quedan raíz cuadrada y le queda de 1.3029. Bueno, pues debería de ser entonces a 1.30 porque trabajamos a 2 decimales. Y aquí lo dejamos 1.30. Luego calculamos T. T se calcula como media 1 menos media 2 dividido el error diff. Las medias ya las habíamos calculado antes y lo dividimos dentro del error diff. Es bueno mencionar que cada vez que yo trabajo con medias pequeñas, con muestras pequeñas, menores a 20, voy a trabajar con valores T.
Y cuando trabajo con muestras grandes de 20 en adelante, pues ya no se llama T, sino que voy a trabajar con valor Z. Vale la pena mencionar esto. En todos estos casos puede ser que C o Z, T, perdón, o Z sean negativos, pues no pasa nada. Pueden ser positivos o negativos, pero a la hora de comparar en cualquiera de los casos, no deben de tomar en cuenta el signo, sino que solo el valor absoluto, ¿de acuerdo? Eso puede pasar. No es este el caso, pero puede pasar. Entonces ustedes solo toman el valor numérico, no el signo, no toman en cuenta el signo. Entonces acá, T, cálculo medias. Media de 1 menos media de 2 es 16.2 menos 10.6. Lo divido dentro del error diff que acabo de calcular, que me quedó de 1.30. Esto lo resto, el resultado de esa resta lo divido y me queda 4.31. Bueno, y luego calculo GL. GL es fácil. GL es los grados de libertad y es N1 más N2 menos 2. N1 es de 5, pues N2 es de 5 menos 2. Entonces sería 5 más 5, 10 menos 2, 8. Este GL, acá lo tengo, 5 más 5 menos 2, 8. Y gracias a este 8, pues entonces yo ya vengo y busco mi tabla C. Como siempre, todo basado en el libro de Levin, página 283, tabla C. Y aquí mismo, en el formulario, yo les he colocado de que deben de encontrar GL, perdón, con GL encontrar TC. Y con 0.05. 0.05 me indica, porque tengo aquí dos opciones, 0.05 y 0.01. Este de 0.05 es el más utilizado en la Facultad de Humanidades. Trabajar tesis, ya sea para licenciaturas, maestrías o doctorados, es válido. Eso significa que se trabaja un 95% de confianza y un 5% de error. Este sería un 99% de confianza y un 1% de error, pero la verdad es que tanto para países de América Latina, muchos países de Europa, pues este de 0.05 es válido, está muy bien, es aceptado. Entonces yo les recomiendo que es este el que se trabaje, ¿de acuerdo? Entonces este de acá tiene un GL de 8 y trabajando al 95% de confianza, que sería esta columna que les ya he hablado, sería de 2.306. Este es el valor que nosotros vamos a tomar como valor de tabla C, 2.306. ¿Ok? Entonces aquí lo anoto. Entonces esto está relacionado. Gracias a mi GL puedo encontrar mi valor de tabla C, 2.306. Y bueno, ¿qué hago entonces ahora? Rechazo la hipótesis nula, que eso es lo que yo deseo, lo que cualquier investigador desea es rechazar la hipótesis nula, porque rechazar una hipótesis nula, miren, recuérdense que la hipótesis nula siempre me va a expresar que no existe diferencia, pero si yo la rechazo, eso significaría que sí existe diferencia entre este grupo y este otro grupo. Entonces, dice que yo aquí voy a rechazar la hipótesis nula si T es mayor a TC. Solo en ese caso yo puedo rechazar. Entonces esto yo lo he colocado acá más grande. Perdonen, rechazo la hipótesis nula que se representa con HO solamente si T es mayor o igual a TC. Este signo significa mayor o igual. Yo aquí tengo mi valor de T que lo he calculado con base a todas estas ecuaciones. Voy a pintar un poquito más porque se borró ahorita que lo he tocado. Y este debe de ser mayor a este. Este símbolo significa mayor o igual. Entonces, T es 4.31. Lo voy a colocar aquí. 4.31. Acá. 4.31 y TC es de 2.306. En este caso, entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Rechazo o no rechazo? Que la palabra no sería no rechazo, sería rechazo o acepto la hipótesis nula. Yo voy a rechazar solamente si T es mayor a TC. Y aquí no tomo en cuenta el signo. Aquí solo agarro el valor numérico. 4.31. Entonces, en este caso, ¿qué harían ustedes? Pues la respuesta es que lo rechazo. He rechazado acá porque este sí es más grande que este. Y eso es muy poco común que suceda. Pero en este caso sucedió. Qué bueno que sucedió, que es lo que un investigador desea. He rechazado la hipótesis nula. Quiere decir que mi conclusión es que acepto. La conclusión aquí sería que acepto. Aquí esto es rechazo la hipótesis nula.
Aquí está. Mi conclusión es que yo rechazo la hipótesis nula. ¿Eso qué significa? Si yo rechazo la hipótesis nula, significa que sí existe diferencia, que sí hay diferencia en la dependencia emocional entre mujeres casadas con hijos, que son amas de casa o que trabajan. Y les cuento que en la vida real, una exalumna elaboró su tesis para graduarse de licenciada en psicología y analizó este tema. Y ella también llegó a esta conclusión de que sí existía diferencia entre las mujeres que son amas de casa y las mujeres que trabajan en relación a la dependencia emocional. Y ella recomendaba que las mujeres que son amas de casa, en la medida de lo posible, pudieran trabajar al menos unas horas, si no todo el día, pues al menos unas horas, que eso podría ayudarles a reducir el nivel de dependencia emocional con sus parejas. Entonces me pareció una tesis muy bonita, muy interesante, y por eso en este caso pues quise yo contextualizar el ejercicio para basarme en el trabajo de ella. Ella se llama Marianne y elaboró una tesis muy bonita y, como les repito, muy interesante, y se basó su análisis estadístico pues en este tipo de casos, ¿verdad? Entonces espero que les haya servido, que sea de utilidad y que de alguna forma pues se ejemplifique para qué sirve todo esto, y que les sea bastante más sencillo poder no solo elaborar su tarea, sino comprobar que lo que han estado trabajando pues haya tenido algún parecido con esto. Entonces, hasta el próximo video. Si tienen dudas, pues les recuerdo, pueden entrar al blog y poder descargar ahí los formularios y ver también el link que los lleva a los videos de medias y de desviación estándar, por si quieren ustedes ahondar un poquito más en esos temas. Hasta allí dejamos la clase de hoy.